Iniciaremos el estudio bíblico. Hoy no hay apóstoles. Con la parte 1, la elección de los apóstoles, lo complementario de los evangelios. ¿Cómo están, estimados oyentes, personas que van a ver este video, hermanos en Cristo? Les doy un saludo muy afectuoso de mi parte. Como vamos a escudriñar las Escrituras, iniciaremos con una oración. Dios eterno, tú que estás en los cielos, te reconocemos como el único Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Te damos gracias por haber perdonado todos nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, tu Hijo. También te damos gracias por haber puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios eterno, te pedimos en este momento que nos des un corazón sincero, una mente abierta, para poder entender las Escrituras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tocaremos este tema. Hoy no hay apóstoles, por la razón que hoy en día hay muchas personas en el ámbito religioso que se adjudican el título de apóstoles de Jesús, de apóstoles de Dios. Veremos a la luz de las Escrituras que hoy en día no hay apóstoles. Y lo veremos. Primeramente, vamos a ver, como decía el título anterior, la elección de los apóstoles. Vamos a ir a las Escrituras. Aquí las podemos ver, las Escrituras, y partiremos con Mateo 10:1. Aquí en mi Biblia dice elección de los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 1. Iniciamos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Apreciamos las Escrituras en estos momentos y resalto esta frase que dice que Jesús les dio autoridad a estos discípulos. Y una autoridad no menor. Una autoridad no menor. Que echaran fuera a los espíritus inmundos y sanaran toda dolencia, toda enfermedad. Un poder de Dios, un poder del Cristo. Y sobre todo les dio autoridad. Veamos las Escrituras. Ahora vamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 3, a partir del versículo 13. También narra la elección de los 12 apóstoles, dice aquí. ¿Cómo narra Marcos? Marcos capítulo 3, a partir del versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció
a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Este es el relato del Evangelio de Marcos. Podemos apreciar que subió al monte y llamó así a los que él quiso. Llamó hacia él a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí agrega Marcos otro mandato por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Podemos ver que aquí Marcos especifica y llamó hacia él a los que él quiso, o sea, a los que él quiso escoger, es la idea. Después subió al monte, dice anteriormente. Si vamos al anterior, a Mateo 10, versículo 1, vemos que Mateo no incluye que subieron al monte, que Jesús subió al monte, no lo incluye. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sin embargo, si vamos a Marcos 3 que estamos leyendo, Marcos capítulo 3, versículo 13, él agrega que después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y agregó que también los envió a predicar. Vamos a ver algo interesante aquí. Podemos ver que Mateo relata el hecho. También Marcos. Pero Marcos da más detalles de algo, de los que no incluyó Mateo. ¿Por qué razón? Porque los evangelios son complementarios. No es que se contradigan, son complementarios. Porque los evangelios son 4 testigos del ministerio y obra de nuestro Señor Jesucristo, y algunos testigos ven algo lo que otros testigos no vieron. La misión nuestra es reunir toda la declaración y leer todo lo que dicen estos testigos y hacer el todo. En todos los temas de la Biblia debemos ser igual, averiguar todo lo que dice la Escritura con respecto a un tema. Sigamos. Veamos ahora a Lucas. Lucas 6. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Ven, también Lucas va a relatar la elección de los discípulos apóstoles. Lucas 6, a partir del versículo 12. Leamos ahora la versión de Lucas. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hemos destacado esta frase. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora estamos apreciando el relato de Lucas. Lucas nos agrega algo interesante. En aquellos días él fue al monte a orar. Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Aquí agrega Lucas que el Señor pasó toda la noche orando antes de escoger de sus discípulos a 12. Lo que los otros evangelios no narran. Este detalle lo narra Lucas, que nuestro Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios antes de escoger de sus discípulos a 12 de ellos, a los cuales, dice, también llamó apóstoles. Es interesante, estimados oyentes y hermanos, el relato de Lucas. El relato de Lucas agrega otro ingrediente, el ingrediente de que nuestro Señor pasó toda la noche orando y al otro día de sus discípulos escogió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. La razón es porque en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, le seguía mucha gente, una muchedumbre, entre varones y damas. Todos ellos eran discípulos, pero de ellos escogió a 12, dice Lucas, a los cuales llamó apóstoles. El mismo Cristo, el mismo Mesías los escogió. Vemos que estos evangelios se están complementando. Lucas no narra lo que narra Marcos, el detalle de que nuestro Señor Jesucristo apellidó a Juan y a Jacobo como hijos del trueno. Un ejemplo. Lo que agregó Marcos, que también le dio autoridad para predicar. Entonces, los evangelios son complementarios. Ya vamos viendo que el Señor Jesús, nuestro Mesías, los escogió y llamó apóstoles. Sigamos con los últimos versículos de esta lección. Vamos a ir a Juan 17, Evangelio de Juan 17. Vamos a partir del versículo 1. Vamos a dar un poco de contexto. Juan 17:1 narra en este contexto una oración de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. Lo que vamos a leer es una oración. Una oración, dice, por sus discípulos. Vamos a ver a qué discípulos se refiere. ¿Por quién está orando? Veamos. Juan 17, a partir del versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Está orando nuestro Señor Jesucristo porque se acerca el momento de su sacrificio. Va a ir a Getsemaní, donde lo van a apresar.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. Aquí nuestro Señor habla que del mundo Dios Padre le dio unos hombres que eran de Dios. Y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nuevamente afirma Jesucristo que Dios Padre le dio unos hombres que eran de Dios. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, en estos hombres. Y ya no estoy en el mundo, porque Él va a hacer su sacrificio, va a resucitar al tercer día y va a ascender a los cielos. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, habla por la unidad, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Aquí ya sabemos por quién es la oración, porque dice, y ninguno de ellos se perdió, estos hombres, que Dios Padre le entregó, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese, hablando de Judas Iscariote, el apóstol traidor. Los demás no se perdieron. Entonces esta oración es por los apóstoles. Lo interesante acá que debemos resaltar es que Cristo dice a los hombres que tú me diste, a ellos yo los guardé, y solo se perdió Judas, el traidor, el hijo de perdición, porque estaba la Escritura predicho. Pero a los demás, a todos yo los guardé, a los que me diste. Claramente nuestro Señor Jesucristo nos explica que el proceso fue el siguiente. Dios Padre le escogió unos hombres de entre sus seguidores, a 12 de ellos, incluyendo al traidor. Dios Padre se lo comunicó a nuestro Mesías. Nuestro Mesías llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, de los cuales le había dicho su Padre Dios. Ese es el proceso. Ese fue el proceso de la elección de los apóstoles. No fue un proceso menor. Dios Padre ya los tenía, se los pasa a nuestro Señor Jesucristo y Él ejecuta la acción de escogerlos a los 12, incluyendo al traidor. Esta sería la elección por hoy día. ¿Cómo fue la elección? La elección de los apóstoles. Así fue el proceso. Gusto de haberlos visto nuevamente. Esperemos la segunda parte, donde seguiremos explicando este tema. Gracias y muchas bendiciones para todos.